Bien, en este video vamos a ver operaciones combinadas con complejos trabajadas en forma binómica. ¿Por qué digo en forma binómica? Porque en este caso, aunque nos lo den alguno en forma cartesiana, la idea es que el trabajo en forma cartesiana involucra recordar fórmulas y en forma binómica solamente recordar propiedades. Entonces, siempre es conveniente que si nos dan algunos complejos y uno de ellos está en forma cartesiana, ¿lo ven que este está en forma cartesiana? Primero, lo primero que van a tener que hacer es pasarlo a forma binómica. ¿Sí? ¿Cómo sería pasarlo a forma binómica? Obvio que este podría escribir 0 más 3i. La idea es que si yo tengo 0 más 3i, no involucre al 0, ¿sí? Dentro del cálculo. Si es 0 más 3i, es decir, que si no tiene parte real, directamente el 0 no lo coloco y directamente coloco ¿quién? 3i. Es decir, que dentro del cálculo, cada vez que parezca z2, el 0 no lo voy a considerar. Tengo 0, ¿sí? No tengo parte real y entonces solamente estaría considerando ¿quién? 3i. Entonces ahora tengo los tres complejos en forma binómica. Consejo para trabajar los cálculos combinados. El consejo para que el cálculo no sea un lío es separar en términos e ir haciendo cada término como un cálculo auxiliar. Y en el cálculo después ir poniendo las respuestas de lo que vamos obteniendo. Por ejemplo, yo acá separo en términos y digo, bueno, acá tengo un primer cálculo para realizar, acá tengo otro cálculo para realizar, un tercer cálculo y un cuarto cálculo. Entonces acá voy a hacerlo como cálculo auxiliar 1, cálculo auxiliar 2, cálculo auxiliar 3, cálculo auxiliar 4. Y acá después voy a ir poniendo directamente las respuestas de cada uno de esos cálculos. Más que nada porque ustedes tienen después problemas con los signos. Este menos no es un signo del complejo. El menos es justamente una operación que después me va a indicar que al resultado de esto le voy a tener que escribirlo acá cambiado de signo, porque esto es el opuesto de la respuesta esta. Y muchas veces, si esto lo mezclan con lo que es la operatoria esta, estaría mal, ¿sí? O se pueden llegar a confundir. Entonces, primer consejo, vamos al cálculo auxiliar 1, lo hacemos acá abajo. ¿Qué tenemos? Una división de complejos. Acá vamos a estar repasando división de complejos. ¿Cómo se realiza una división de complejos? Lo primero que tengo que tener presente es que conviene primero escribirlo así, ¿sí? Con línea divisoria. Colocamos Z3 es menos 1, menos i, y nos pide que lo dividamos por Z1. Z1 es 2 menos 3i. ¿Cómo se realiza una división de complejos? Esto lo vimos en clase, ahora lo volvemos a repasar. Cuando uno tiene una división de complejos, la idea es que no puede quedar parte imaginaria en el denominador. Entonces lo que se hace es tratar de convertir esto en lo que hemos visto, que cuando uno multiplica dos expresiones que son conjugadas, es decir, un complejo multiplicado por un conjugado, eso lo vimos como propiedad en clase, la respuesta queda un complejo real, que quiere decir que la i termina desapareciendo. Entonces el truco para esto es justamente agregar algo. Eso que se agrega, siempre se tiene que agregar lo mismo en el numerador y en el denominador. Entonces cuando yo tengo una división, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a colocar entre paréntesis y voy a agregar, esto se agrega, tanto lo mismo que agrego, lo agrego arriba y abajo, lo mismo, el conjugado de esto. El conjugado lo vimos en otro video, que es el z raya, es decir, el que le cambia el signo a quién, a la parte imaginaria. Por lo cual, si yo tengo que agregar el conjugado, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar 2 más 3i, le cambio el signo a la parte imaginaria. Esto que agregué, lo mismo lo tengo que agregar en el numerador. 2 más 3i. ¿Sí? Y acá, después tengo que hacer esta operación, esta multiplicación y esta multiplicación. Acá tienen dos opciones. El que quiere la opción larga es aplicar propiedad distributiva. Y el que no, tiene que recordar que cuando hay dos expresiones que son conjugadas, yo voy a usar propiedad. Cuando tenemos dos expresiones que son conjugadas, ¿qué quiere decir conjugadas? Justamente que los términos lo único que se diferencian es en un signo. ¿Lo ven? Este es 2 y este es 3i, este es 2 y este es 3i. Uno aparece menos, el otro aparece más. Entonces, cuando son dos expresiones que son conjugadas, entonces, ¿cómo se realiza? Esto es una diferencia de cuadrado. Lo hemos visto, ¿sí?
en números reales también. A más B por A menos B nos estaría dando el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Es decir, que esto lo puedo resolver escribiendo el 2 elevado al cuadrado menos, entre paréntesis, el 3i elevado al cuadrado. Siempre menos, diferencia de cuadrados, ¿sí? En la parte del numerador no, en la parte del numerador voy a tener que aplicar propiedad distributiva. Recordemos, signo con signo, número con número, ¿sí? Y con i por cada uno de los términos. ¿Qué quiere decir? Voy primer término con primer término. Primero multiplico signos. Menos, recuerden que los signos siempre están a la izquierda. Menos por más, menos. Después multiplico los números. 1 por 2, 2. Después multiplico la letra. Este no tiene i, así que no va ninguna i. Luego sigo primer término con el segundo término. El primer término tiene signo menos, este tiene signo más. Menos por más me da menos. Después multiplico los números. 1 por 3 me da 3. Después multiplico la letra. Este no tiene i, pero este tiene i, por lo cual voy a colocar i. Seguimos ahora ya, el primer término lo agotamos. Vamos al segundo término con el primero. Segundo término con el primero. Primero los signos. Menos por más. Acá adelante si no dice nada hay un más. Es menos. Después los números. Si no dice nada acá hay un 1. 1 multiplicado por 2 me da 2. Y después multiplico las letras. Esta tiene i, esta no tiene i, entonces queda la i. Y el último, este con este. Primero los signos. Este tiene menos y este tiene más. Menos por más, menos. Después los números. Acá adelante hay un 1. 1 multiplico por 3 y me queda 3. Después la letra. Ojo acá, tengo i acá e i acá. Y por i, ¿recuerdan? Cuando uno multiplica la misma base, las potencias se suman. Es decir, que i a la 1 por i a la 1 me va a quedar i a la 2. Y entonces, ¿qué es lo que queda en la parte del denominador? 2 al cuadrado, que nos da 4. Y ojo acá, cuando uno tiene una potencia, acá hay una multiplicación, la potencia es distributiva respecto de la multiplicación. No de respecto de la suma o de la resta, pero sí de la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que va a quedar menos. Y tengo que elevar las dos cosas, el 3 al cuadrado y la i al cuadrado. ¿Sí? Por ahora escribo arriba lo mismo que tenía. 2 menos 3i menos 2i menos 3i al cuadrado. Y acá tengo que recordar lo que vimos como potencia de la unidad imaginaria. ¿Qué vimos como potencia de la unidad imaginaria? En clase vimos que había que saber i a la 0, i a la 1, i a la 2 e i a la 3. Porque i a la 4 volvía a ser i a la 0. Eso lo vimos en clase. Y esto lo podemos pensar como, la i es un número, ¿sí? Es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, todo número elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1. Es decir, i a la 0 da 1. Y a la 1, todo número elevado a la 1 da el mismo número, es decir, que me va a dar i. Y al cuadrado, vimos por definición, si i es raíz cuadrada de menos 1, i al cuadrado es menos 1. Lo vimos también en la primera clase, ¿sí? Cuando definimos la unidad imaginaria. E i al cubo se puede pensar como i al cuadrado por i, porque las potencias se suman, es decir, menos 1 por i, que me queda menos 1i. Conclusión, yo acá tengo i al cuadrado, ¿lo ven? E i al cuadrado lo tengo acá y acá. Y sabemos que i al cuadrado vale ¿cuánto? Vale menos 1. Por lo tanto, ¿cómo estaría quedando esto? Quedaría 2 menos 3i menos 2i menos 3, ojo que acá hay un por, ¿sí? E i al cuadrado es menos 1. Entonces, por menos 1. En la parte del denominador, ojo acá con los términos. Este i al cuadrado lo único que hace que es, al ser menos 1, le cambia el signo a este, porque ven que menos 3 por menos 1 nos va a quedar más 3. Acá lo mismo, me queda 4 menos 3 al cuadrado me da 9, e i al cuadrado es menos 1. Guarda que acá está multiplicando. ¿Qué va a hacer este i al cuadrado? Cambiarle el signo a este. Es decir que hasta acá tendríamos 2 menos 3i menos 2i, y como dijimos, acá termina quedando más 3. Ven que la i desapareció porque i al cuadrado es menos 1. Entonces, menos 1 por menos 3, ¿qué me queda? Más 3. En la parte del denominador,
¿qué quedó? 4 y menos 9 por menos 1 nos da más 9. Y entonces, hemos visto que en las sumas se suma parte real, las cosas que son iguales, es decir, la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Por lo cual, acá voy a hacer más 2 más 3, que me da más 5, y menos 3i menos 2i, que me queda menos 5i, porque menos 3 menos 2 me da menos 5. Y acá 4 más 9 me queda 13. Y esto, una vez que lo tengo resuelto así, ya ven que la parte de abajo no tiene que quedar i en la parte de abajo. Si les queda i es porque hicieron algo mal. Porque la idea de este truco, de multiplicarlo por el conjugado de la parte de abajo, del denominador, es que en la parte del denominador termine yéndose la i. Y una vez que se va la i, como el 13 divide a todo, divide a cada elemento. Es decir, que se separa el 13 para cada elemento, para la parte real y para la parte imaginaria. Y entonces esta estaría siendo la respuesta del cálculo auxiliar 1. El cálculo auxiliar 1 quedó 5 fracción 13 menos 5 fracción 13i. Vamos al cálculo auxiliar 2. El cálculo auxiliar 2 era Z1 conjugado por Z3. Z1 conjugado por Z3. Primero que tengo que calcular el conjugado de Z1. El conjugado de Z1, ¿qué hacía? Le cambiaba el signo ¿a quién? A la parte imaginaria. Por lo cual, en vez de quedar 2 menos 3i, ¿qué voy a colocar acá? 2 más 3i. Entre paréntesis, ¿por qué? Porque es un complejo multiplicado por el otro complejo. Entonces los tengo que colocar entre paréntesis. Y ahora coloco Z3 entre paréntesis. ¿Quién es Z3? Menos 1 menos i. En la multiplicación de complejos, que lo que se hace es propiedad distributiva, como vimos acá. Acá también teníamos una multiplicación de complejos. ¿Y qué aplicamos? Propiedad distributiva. Es decir, que esto es sencillo. Es primer término con primer término, primero los signos, más por menos nos da menos. Después multiplicamos los números, 2 por 1 nos da 2. Y después la letra, acá no tiene i, queda así. Luego este con este. Primero los signos, más por menos me da menos. Después los números, 2 por, acá adelante hay un 1, me queda 2. Y después la letra, esta no tiene i, esta tiene i, coloco la i. Ahora vamos con el segundo término, segundo con el primero. Primero los signos, más por menos me da menos. 3 por 1 me da 3. Esta tiene i, esta no, queda una i sola. Y por último, este con este, primero los signos, más por menos me da menos. Después multiplicamos los números, 3 por, recuerden que acá adelante hay 1, 3 por 1 me da 3. Y después la letra i por i, que otra vez, i por i, ¿qué es? I al cuadrado. ¿Sí? Una vez que tengo esto, tengo que recordar que i al cuadrado, otra vez, ¿cuánto vale? Ahora lo coloco así, vale menos 1. Entonces este menos 1 multiplica por el menos 3. Y entonces me estaría quedando menos 2 menos 2i, menos 3i más 3. ¿Sí? Porque menos 3 por menos 1 nos daría más 3. Junto parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Menos 2 más 3 me queda más 1 y menos 2 menos 3i me quedaría menos 5i. Esta sería la respuesta de Z1 conjugado por Z3. Pero guarda acá que ven que tienen un menos adelante. ¿Qué quiere decir este menos? Que a esta respuesta el menos será el opuesto. Le tengo que cambiar los signos a los dos, ¿sí? Porque es el opuesto de todo esto. Y el opuesto de todo esto sería, si esto dio más 1, acá que voy a colocar menos 1. Y si acá dio menos 5i, acá que voy a colocar más 5i. ¿Sí? Por último, tengo los dos últimos cálculos auxiliares. El cálculo auxiliar 3, que es una potencia. Cálculo auxiliar 3. Una potencia de la unidad imaginaria. ¿Por qué? Porque es Z2 elevado a la 55. ¿Y Z2 quién es? Z2 es 3i. Es decir, que tenemos 3i elevado a la 55. Va a dar bastante asqueroso con respecto al número, pero lo que más me interesa que vean acá es cómo se hacía la potencia de una unidad imaginaria. Obvio que 3 a la 55 me va a dar muchísimo, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, no me importa mucho eso
¿Por qué? Porque lo que me importa es la unidad imaginaria. Lo vamos a cambiar, vamos a poner un número un poco más chico, ¿sí? Para que después el cálculo no dé tanto. Y a su vez vamos a estar usando lo de la unidad imaginaria, pero no nos va a quedar tan grande. Vamos a poner un elevado a la, por ejemplo, que también nos va a dar mucho, pero vamos a poner un elevado a la, a la 7. ¿Sí? Vamos a cambiar este 55 por 7, para que no nos dé tan grande, por lo menos el elevado. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué ocurre? Otra vez tenemos una multiplicación, la potencia es distributiva respecto de la multiplicación, entonces voy a tener que hacer 3 a la 7, ¿por quién? Por i a la 7. Vuelvo a repetir, esto más que nada lo puse para que vean la potencia de la unidad imaginaria, cómo se resuelve. El 3 a la 7, bueno, voy a agarrar la calculadora, va a dar feo. 3, recuerden que esto es el elevado, ¿sí? 3 elevado a la 7, ¿sí? Va a dar, como digo, un número bastante grande, ¿sí? Si se ve ahí, 2187. Entonces esto quedaría 2187. Y ahora voy a ver cómo se calcula IA elevado a un número cualquiera. Como dijimos, los que tenemos que saber en realidad son estos. Y esto lo vimos, la de potencia de la unidad imaginaria en clase, que cuando nosotros tenemos una potencia de la unidad imaginaria, a la potencia hay que dividirla por 4 y nos tenemos que fijar el resto. Es decir, sin coma, no se trabaja con coma. Me pregunto, 4 por cuánto se acerca más al 7, 4 por 1, ¿sí? Que nos da 4. ¿Y cuánto falta para llegar al 7? 3. Este resto, ¿sí? Este i a la 7 va a ser equivalente a i elevado a ese resto. Es decir, que acá me voy a fijar cuánto era i a la 3. I a la 3 es menos 1i. Y entonces esto va a quedar 2187 multiplicado por menos 1i. ¿Sí? Conclusión, la respuesta de esto sería menos 2187, porque se multiplica número con número y letra con letra, y la única letra que tengo que es i. Este número es la respuesta de esto, que como acá, ven que tiene, nosotros trabajamos con Z2 a la 7 positivo, ¿lo ven? Pero acá adelante hay un menos, ¿qué quiere decir? Que si acá me dio negativo, acá ¿cómo lo voy a colocar? Cambiado de signo. Más 2187i. Y por último voy a hacer el último cálculo auxiliar, que es Z1 al cuadrado. Z1 al cuadrado, ojo, ahí va entre paréntesis, coloco el Z1 entre paréntesis, 2 menos 3i elevado al cuadrado. Ojo con esto, no se puede distribuir la potencia en una suma o en una resta. Es decir, que el que hace 2 al cuadrado y eleva esto al cuadrado y hace la cuenta está mal. Acá tenemos un binomio elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que aplicar? La fórmula del binomio cuadrado. La fórmula del binomio cuadrado, que lo hacíamos también con radicales, es el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. En este caso el primer término es 2 positivo y el segundo término, ¿quién es? Menos 3i. ¿Sí? Conclusión, ¿esto cómo quedaría? Paréntesis más 2, porque es positivo 2, elevado a ¿qué? Al cuadrado, ¿lo ven? Pongo siempre más. 2 por paréntesis, otra vez, ¿quién es A? Más 2 por paréntesis, ¿quién es B? B es el segundo término con su respectivo signo, menos 3i, ¿sí? Y por último, más, entre paréntesis, el valor de B, otra vez es menos 3i elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven? Una vez que lo planteé, empiezo a resolver cada término. ¿Cuánto da esto? 4. ¿Cuánto da esto? Esto es una multiplicación. Multiplico primero signos, más por menos. Más por más me da más por menos me da menos. Después multiplico números. 2 por 2 son 4. 4 por 3 me da 12. Y después multiplico letra, la letra es i. Acá, ¿cómo resuelvo esto? Otra vez, acá en la potencia, cuando hay multiplicación, sí es distributiva. Es decir, que ¿cómo se resuelve eso? Se eleva el menos 3 y se eleva la i.
Menos 3 elevado al cuadrado da positivo 9, porque todo número elevado al cuadrado da positivo. Y i elevado al cuadrado, ¿qué me da? Menos 1. Es decir, que en realidad esto me estaría quedando 4 menos 12i menos 9. Otra vez, parte real con parte real y parte imaginaria sola. Es decir, 4 menos 9 me da menos 5 y la parte imaginaria quedó menos 12i. Esta es la respuesta de ese binomio al cuadrado. Que otra vez, adelante que tiene un menos, ¿qué quiere decir ese menos? Que tengo que cambiarle el signo a las dos, a la parte real y a la parte imaginaria. Es decir, que acá lo voy a colocar positivo 5 y acá lo voy a colocar más 12i. Si fuera, ¿sí? Si fuera acá, en vez de tener un menos, tuviera un más, lo escribo a los dos con el mismo signo. ¿Queda claro? Y ya lo último que queda, ¿qué es? Una vez que ya resolví todo, tengo que hacer la cuenta parte real con parte real. Perdón, esta es imaginaria. No, marco con color, perdón. Parte real, parte real, parte real. Eso es con color rojo. Y con color verde marco la parte que tiene i. Parte imaginaria y parte imaginaria. Entonces agarro la calculadora, obvio que esto va a quedar bastante feo por los números. En general lo que me importaba era que vieran cómo se hacen los cálculos, no tanto cuánto va a dar la respuesta. Pero acá tengo parte real 5 fracción 13, ¿sí? Le tengo que restar 1, menos 1, y le tengo que sumar 5. Eso no va a dar tan feo, pero lo que sí va a dar feo, cuando da así, recuerden, con doble rayita, es porque está escrita como fracción mixta, tiene que apretar la tecla Shift y la tecla de fracción. Y ahí les aparece la fracción. 57 fracción 13, esa sería la parte real. Y ahora no se pongan muy mal por la respuesta que va a dar la parte imaginaria, porque la parte imaginaria va a dar bastante fea por la clase de número que me quedaron. ¿Qué tengo de parte imaginaria? Menos 5 fracción 13, ¿sí? Después que tengo, acá esta también era imaginaria, ¿ven? Que me quedó solito. Esta parte es imaginaria también. Es decir, que tengo parte imaginaria, menos 5 fracción 13, tengo más 5, ¿sí? Y después tengo más 2187, va a quedar bastante feo, y más 12. Fíjense que nos queda así, pongo Shift, la tecla de fracción, y queda esa fracción horrible, ¿sí? Que en este caso es positiva 28.647 fracción 13i. Y sería la respuesta final. Sin importar las respuestas, obvio que yo acá lo que hice fue inventar un ejercicio que tuviera todos los elementos que nosotros estuvimos trabajando, que es división, multiplicación, expresión conjugada, opuesto, potencia del complejo, binomio cuadrado, ¿sí? Son cosas que para un examen en un cálculo combinado tienen que saber. Obvio que no habría un cálculo combinado de este estilo, digamos, tan feo, en cuestiones de tan largo y con tanto cuenta, pero quise poner un ejercicio que dentro de las operaciones me mostraría más o menos casi todas las operaciones que uno tendría que saber en forma binómica.